Hola a todos chicos, bienvenidos a Fusión en Casa. Espero que hayan tenido una semana súper chiva. Y bueno, aquí estamos de nuevo otro sábado con una enseñanza más. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que a mí en lo personal me llama mucho la atención. Y es un poco sobre cómo reaccionó la gente cuando vino Jesús al mundo. Entonces ya hemos hablado muchísimas veces de Jesús, por qué vino y etcétera. Pero hoy vamos a enfocarnos un poco en cómo reaccionaron las personas que estaban alrededor cuando Jesús llegó. Entonces cuando Él vino, obviamente vivió mucho tiempo antes de que la gente se diera cuenta de quién era Él públicamente. Entonces vamos a ver cómo reaccionaron ellos a esto. Así que vayan, busquen sus Biblias para que puedan seguir estos versículos junto conmigo. No sé si les ha pasado alguna vez que tal vez llegamos a alguna fiesta de cumpleaños o a la escuela cuando somos nuevos y siempre van a haber personas de las que nos vamos a ser muy amigos, nos vamos a ser muy cercanos y a ellos les va a gustar estar con nosotros. Pero también va a haber una gran cantidad de gente probablemente que no les vamos a agradar, entonces no les va a gustar nuestra presencia, por decirlo así. Entonces tal vez no vamos a pasar con ellos seguido o incluso podemos llegar a caerles mal. Bueno, a Jesús le pasó básicamente lo mismo. Como hemos hablado, Jesús empezó su ministerio públicamente cuando se fue a bautizar con Juan. Entonces hoy vamos a tocar este tema. Cuando él fue a bautizarse públicamente, la noticia pasó por muchos lugares, por los mensajes que él daba y por lo que decía Juan de él mismo. Entonces vamos a ver algunas reacciones, como les digo, positivas y otras que son negativas tal vez. Primeramente vamos a ver dos historias de reacciones negativas. Entonces acompáñenme en Lucas capítulo 5. Esta sería la primera historia, es del paralítico que sana a Jesús. Una historia muy conocida que ya hemos hablado también. Pero entonces, bueno, para refrescar la memoria, Jesús está en una casa hablando y hay muchísima gente, una multitud alrededor. Pero hay alguna gente que trae un paralítico y quiere que Jesús lo sane, pero por tanta gente que hay no lo pueden pasar por la puerta. Entonces lo llevan al techo, lo bajan y aquí es donde Jesús empieza a decirle: tus pecados quedan perdonados. Ahí es cuando también llegan los fariseos y maestros de la ley, que es lo que dice. Quiero hacer un paréntesis porque no sé si saben qué es un fariseo o maestro de la ley. Lo hemos escuchado tal vez en muchas historias y sabemos que son parte de, como le digo, muchas historias donde está Jesús, pero no sabemos de verdad qué es un fariseo. Y bueno, en pocas palabras son personas que pertenecen a un grupo religioso. Entonces ellos y los maestros de la ley, como lo dice la misma palabra, pero son asociados como personas muy hipócritas. ¿Por qué? Porque son de esas personas que andan diciendo que conocen mucho de la palabra y bueno, conocían de la palabra, pero también al mismo tiempo iban en contra de Jesús porque decían que Jesús rompía la ley o iba en contra de la ley. Entonces se veían como personas hipócritas. Entonces, en esta historia, cuando Jesús habla con el paralítico y le dice que sus pecados quedan perdonados, ellos de un solo tiro saltan. Entonces, el versículo 20 dice: al ver la fe de ellos, Jesús dijo: amigo, tus pecados quedan perdonados. 21. Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Entonces es porque ellos no le creían a Jesús nunca quién era. Jesús les explica que él tiene autoridad para perdonar pecados y aún así no le creen. Dicen: ¿quién es este que dice blasfemias? Y blasfemia es como una expresión a algo que se dice en contra de Dios o mentiras. Entonces lo que dice es: estos son puras mentiras que está diciendo Jesús, y no le creen. Entonces este grupo de personas, y lo vamos a ver a lo largo de los evangelios, siempre están en contra de Jesús. Poco más adelante, en el capítulo número 6, pasa algo muy parecido. Entonces dice que va Jesús con sus discípulos en un sábado. Les recuerdo que los sábados en la tradición judía ellos prácticamente no podían hacer nada de nada. Entonces, ¿qué pasa? Los discípulos de Jesús están agarrando, aquí dice, espigas de trigo y las desgarraban para comérselas. Incluso esto, lo que dice es: llegan los fariseos. Y lo que dice es el versículo 2: por eso algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacen ustedes lo que está prohibido hacer en sábado? O sea, estos fariseos andaban siempre detrás de Jesús y los discípulos solo para poder hablar mal de ellos y cuestionar todo lo que hacían. Hasta comer unas espigas de trigo, porque les decía: ¿por qué hacen eso un sábado? Jesús les explica con la misma escritura que por qué lo hacen, tal vez no es que está mal como lo ven ellos. Luego sí que dice que otro sábado Jesús está en el templo y hay un hombre que también está enfermo, necesita que Jesús lo sane, tiene un problema en su mano. Entonces los fariseos estaban ahí esperando a que Jesús lo quisiera sanar en un sábado, porque ni siquiera sanar a alguien podía en un sábado. Entonces
Entonces estaban esperando que lo hicieran para poder cuestionarlo y decirle que por qué lo hace. Jesús sabía que ellos pensaban esto, pero igual aprovechó la situación para enseñarles un poco. Entonces sana a este hombre y en el versículo 11 lo que dicen es: pero ellos se enfurecieron y comenzaron a discutir qué podrían hacer en contra de Jesús. Les recuerdo que estos fariseos y maestros de la ley, como hablamos de la enseñanza de Semana Santa, estas mismas personas son las que hicieron que mataran a Jesús, porque lo llevaron donde el rey, etcétera, para que los crucificaran. Fueron esas mismas personas. Entonces, como hubo gente que reaccionó bien, también estuvieron todos estos que siempre cuestionaban a Jesús con cada movimiento, cada paso que hacía, y no estaban nunca de acuerdo con él. Y bueno, ahora vamos a hablar unas historias de reacciones positivas que tuvo la gente. En este voy a ser muy breve porque hemos escuchado muchísimas. Entonces la primera es en Juan capítulo 1, versículo 35. Dice así: al día siguiente Juan, Juan el Bautista, estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos lo oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó qué buscan. Y aquí sigue la historia. Pero ¿qué quiero decir? El punto es, el versículo 37 es donde hago énfasis. Cuando los 2 discípulos lo oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Entonces cuando escucharon a Juan, quién era ese hombre, inmediatamente decidieron seguirlo. Entonces no estaban cuestionando lo que decía Juan ni nada por el estilo, simplemente actuaron. Esa es una. La otra historia sería un poco más adelante en el capítulo 3, que esta es la enseñanza a Nicodemo. Esto es una historia muy chiva y preciosa, me encanta. Los invito a que la lean si tienen, que saquen el ratito, es muy corta. Está en el capítulo 3. Entonces, Nicodemo es un dirigente de los fariseos. Como ya dije anteriormente, los fariseos siempre estaban en contra de Jesús. Pero en específico, esta persona tuvo la capacidad de saber y entender quién era Jesús. Y dice así en capítulo 3, versículo 2. Este fue de noche a visitar a Jesús. Por cierto, fue a visitar a Jesús de noche para que así los demás no pudieran ver que estaba con él, porque si no iban a pensar mal de él. Rabí, le dijo Nicodemo, y Rabí significa maestro. Entonces sabía cuál era su posición frente a él. Sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Y como le digo, ojalá puedan seguir leyendo esta historia, pero es un breve resumen para que vean. Nicodemo, siendo dirigente de los fariseos, había podido ser capaz de saber y entender quién era Jesús, porque decía: sabemos que es un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Y aún así hubo mucha gente que no le creyó, viéndolo con sus propios ojos. Entonces estos fueron 2 historias para que vean un poco cuáles personas o gente alrededor de Jesús reaccionó de manera positiva. Y bueno, en conclusión, hubo gente que reaccionó de manera muy positiva a Jesús, entonces decidieron seguirlo inmediatamente. Otros creyeron en él a pesar de la posición en la que estaban, como Nicodemo. Pero por otro lado hubo quienes lo cuestionaron con cada movimiento que hacía Jesús. Veían los milagros que hacía con sus propios ojos y aún así no creyeron en su nombre. Ahora, ¿qué es lo importante? Y quiero que se queden con este último versículo, que sería Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. Y pongan mucha atención, dice: vino a lo que era suyo, está hablando de Jesús, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces aquí nadie los está obligando a creer en él, ustedes deciden. Entonces la pregunta es, ¿qué van a hacer? ¿Van a creer en Jesús, en su nombre, todo lo que hizo cuando vino a este mundo, o simplemente van a cuestionarlo y no van a creerlo como hicieron los fariseos? Entonces, chicos, esta sería la enseñanza de este sábado. Espero que de verdad hayan aprendido muchísimo, que empiecen a entender un poco más quiénes eran los fariseos, por qué cuestionaban a Jesús y cómo reaccionaron los demás, y que se lo lleven en su corazón. Entonces nos vemos, vamos a estar hablando por los grupos como siempre. Hasta luego.